Hola, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos adentramos en una de las obras más profundamente conmovedoras de la literatura contemporánea, El mar de coral, de Patti Smith. Y a ver, esto no es un texto cualquiera, es un tributo literario, una elegía preciosa en prosa y poesía que le dedicó a su gran amigo, su alma gemela y compañero de fatigas, el legendario fotógrafo Robert Mapplethorpe. Vamos a desgranar cómo Smith consigue procesar una pérdida tan inmensa, transformando la muerte de Mapplethorpe en una especie de viaje onírico a través del océano. Imaginad un barco solitario, navegando a la deriva en la inmensidad de un mar brumoso y granulado. Esta idea establece a la perfección toda la estética melancólica de ese viaje final y aislado de Mapplethorpe, al que Smith llama a lo largo de la obra simplemente el pasajero M. Nos transmite de lleno esa sensación de inmensidad y soledad total que acompaña a la muerte. Pero ojo, también un extraño sentido de paz, de estar flotando. Al final, es una travesía que, inevitablemente, nadie más puede hacer por nosotros. Primera parte. Una elegía para Robert. Anclando el dolor. Antes de que comience toda la locura del viaje surrealista, nos encontramos con un detalle súper íntimo sobre su relación. En su nota previa, Smith cuenta que la primerísima vez que vio a Robert él estaba durmiendo. Era solo un chaval de 20 años. Y fijaos en esto, años más tarde, la última vez que estuvo con él en su habitación, también estaba durmiendo, pero esta vez ya era un hombre moribundo. El ciclo de su vida juntos se cierra exactamente con la misma imagen, ella de pie velando su sueño y él abriendo los ojos para sonreírle. Es un paralelismo absolutamente devastador, pero precioso. Ante un golpe de ese calibre, las reacciones humanas son totalmente impredecibles. Smith lo confiesa abiertamente. Cuando falleció no pude llorar, así que escribí. Imaginaos la escena. Transformó todo ese dolor bloqueado, esa incapacidad física de derramar una sola lágrima, en las páginas de esta elegía. Y lo más curioso del asunto es que, en cuanto terminó de escribir, guardó los folios en un cajón. Fue como su despedida privada, antes de decidir, tiempo después, compartirlos con todos nosotros en este libro. Vamos a la segunda parte. El viaje metafórico, paisajes oníricos y deidades. Y aquí la cosa se pone fascinante. Smith enmarca el inicio de este delirio apoyándose en la mitología y nos presenta a Morfeo, el dios de los sueños. Lo describe de una manera brutal. Dice que Morfeo observa a su protegido desde la distancia, sin amor ni remordimiento. O sea, una mirada 100% imparcial sobre un joven que duerme profundamente dentro de la tela de un viaje. El mar metafórico está a puntito de tomar el mando de todo, y Morfeo se queda ahí, simplemente como un testigo de cómo pasa del mundo físico al terreno de los sueños febriles. Y el escenario de este sueño no es otro que el mar de coral. Pensemos en el coral bajo la superficie del agua, ramificándose, casi como si fuera la estructura de un pulmón gigante respirando dentro del océano. Smith nos describe todo este viaje como una especie de señuelo que te reconforta. Es como si el brazo del mar se curvara para acunar al pasajero, ¿sabéis? Un mar que apaga por completo las pasiones terrenales y te envuelve en un aire súper dulce, dándote un consuelo inmenso justo cuando la vida se va apagando. Tercera parte, el pasajero M, curando el mundo final. Porque claro, incluso en su lecho de muerte, dentro del camarote de ese barco imaginario, Mapplethorpe sigue siendo el artista definitivo. Encuentra un ratito de paz organizando su propio entorno. Cuida hasta el último detalle, el lino egipcio de la cama, sus cigarrillos franceses, el retrato ovalado, todo destila una perfección milimétrica. Es capaz de crear un universo donde el simple hecho de dejar un zapato en el suelo, bajo la luz de las estrellas, se convierte en un acto de control estético brutal frente a todo el caos que está causando su enfermedad. Y de entre todas esas cosas, hay una que tiene una carga simbólica tremenda. Una manta verde, ya desgastada, que tapa al durmiente M. Smith. Dice que es como una hoja bruñida que forma su lugar entre los hilos de una enredadera protectora. Esta manta, que tiempo atrás abrigó los hombros de un anciano, es muchísimo más que un trozo de tela. Es, literalmente, la representación de la calidez, del peso reconfortante de tu propio pasado y de toda esa gente que te quiso y te cuidó en vida. Llegados a este punto, lo verdaderamente clave es ver cómo la mente de Me se agarra a sus propios anclajes emocionales en medio de toda esa fiebre. Se acuerda perfectamente de estar de niño, acurrucado con su tío, leyendo King de Kipling. Su tío le había prometido que algún día viajarían juntos para ver la Cruz del Sur, una constelación que no podían ver desde casa. Y claro, esa constelación se acaba convirtiendo en el símbolo de su mayor deseo incumplido, la sed de aventuras y esa inocencia pura que tenía antes de que la ambición y la enfermedad se adueñaran de todo. Cuarta parte, arte versus naturaleza. La ilusión del control. Aquí hay una tensión que nos explica de maravilla la cabeza del pasajero M. Pensad, por un lado, en la majestuosidad de la arquitectura clásica.
y por otro, en algo salvaje, pero hermoso, como un ciervo esculpido. Mapplethorpe era un tipo que literalmente construyó su propio universo a medida. Tenía un talento innato para colocar las cosas, para jugar con las luces y las sombras, y encima tenía un descaro como artista que le hacía creer que podía coger el mundo y rediseñarlo entero. Para él, estaba clarísimo, el arte siempre, siempre estaba por encima de la naturaleza. Pero menuda ironía, ¿verdad? Aquí es donde M se da de bruces con la realidad. Él vivía convencida de la ilusión del arte. Decía que la naturaleza estaba ahí para que la rediseñáramos, para abrirla y plegarla como un abanico. Llegó a ignorar los propios avisos de su cuerpo enfermo solo por el placer de conseguir el ángulo perfecto en una fotografía. Y sin embargo, cuando su salud hace crack de verdad, se da cuenta de algo innegable. La naturaleza es implacable y no tiene piedad. Después de darle la espalda toda la vida, no le queda otra que volverse hacia ella pidiendo auxilio. Y en mitad de todo ese delirio, su cerebro de artista intenta buscarle soluciones poéticas a lo que es un fallo físico irreparable. Ahí Smith nos deja una metáfora que pone los pelos de punta. M sueña que viaja a Papúa para cazar una mariposa legendaria. Y su idea, tan desesperada como increíble, es clavarse esa inmensa mariposa en su propio pecho. Quiere pegar esas alas gigantes sobre sus omóplatos intentando que le den vuelo a ese corazón que se le está parando, que le está fallando. Es el arte intentando salvar a la naturaleza hasta el último suspiro. Quinta parte. Rindiéndose al mar, desvaneciéndose en la niebla. A medida que ese dolor físico tan agudo se va apagando y se convierte en puro entumecimiento, la niebla va cubriendo el barco. Y ahí, M tiene un ultimísimo destello de lucidez. Sus recuerdos le pasan por la cabeza, pero no como una historia normal, sino como un inventario visual perfectamente catalogado. Ve texturas, siluetas, unas manos pequeñas ordenando soldados de plomo en una estantería. Es el saludo final de alguien que ha vivido por y para lo visual. El agujero de su existencia se va cerrando y hace un último recuento de toda la belleza que ha visto. Y ojo, porque lo que resulta verdaderamente interesante de esta cita es ver cómo M termina aceptando que el universo le ha ganado la partida. Es una reflexión durísima sobre lo cruel que puede ser la naturaleza, capaz de hacer añicos a un genio que tuvo la tremenda audacia de creer que podía rediseñar hasta los términos de su propia muerte. Es un golpe de realidad espectacular. Por muchísimo talento que tengas para colocar objetos y crear belleza, el momento exacto en el que dejas este mundo no se puede coreografiar. En un último intento de soltar amarras, M decide que va a tirar por la borda ese bolso de piel de avestruz de su tío, un objeto que antes le volvía loco. Pero justo en el último segundo se frena en seco. Acunado por ese mar tan antiguo y salvaje, se abraza el bolso contra el pecho con todas sus fuerzas, agarrándose a él como si fuera un crío asustado con su juguete favorito. Es un instante de vulnerabilidad humana tan pura que hace que toda esa fachada de artista genial e intocable se desmorone por completo. Y así, frente a esa inmensidad bestial del mar de coral, nos queda flotando una gran incógnita. Al entregarse definitivamente a las aguas, ¿creéis que este pasajero consiguió por fin la paz que se pasó toda la vida buscando mientras intentaba ordenar la belleza del mundo? Patti Smith, desde luego, no nos da una respuesta masticada, pero lo que sí nos deja es una auténtica maravilla sobre el poder que tiene el arte para guardar intacta la memoria y el cariño. Perderse en esta elegía es una experiencia que recomiendo al 100%. De verdad, es un viaje de los que se te quedan grabados. ¡Hasta la próxima!